Hola, hoy vamos a hablar sobre las colecciones científicas de las plantas y su importancia. Veremos cuál es la diferencia entre un herbario y un jardín botánico. Bueno, un jardín botánico es destinado al estudio de la conservación y divulgación de la diversidad de las especies vegetales. Son por lo general instituciones habilitadas por un organismo que puede ser tanto público, privado o asociativo, aunque en ciertos casos la gestión es mixta. Aquí las plantas están vivas, mientras que en el herbario es esa colección de plantas o partes de plantas secadas, ¿vale? Son secas, o sea, muertas, conservadas, identificadas y acompañadas de información crítica. La colección varía en cuanto al número de ejemplares, dependiendo de la institución, infraestructura, financiamiento y objetivos. El Museo de Historia Natural de París, en Francia, es el más grande del mundo, con un número de ejemplares de hasta 8 millones. En México está el Herbario Nacional Mexúe de la UNAM, que tiene el mayor número de ejemplares con 1.031.631. Se defiende, es 8 veces menor. En cuanto a cuál es la importancia, pues son muchas. Podemos hacer acá un listado, te mencionaré las más importantes. Es una herramienta fundamental en los estudios florísticos y taxonómicos. Es fundamental en la enseñanza de materias relacionadas a la botánica. Es útil en las investigaciones relacionadas con plantas. Documenta la presencia de una especie en localidades particulares. Proporciona datos sobre la morfología de los ejemplares, ubicación taxonómica, distribución geográfica y ecología. Fechas de floración y fructificación, abundancia, nombres comunes, usos, etc. Proporciona una colección estándar de referencia para la identificación de plantas. Guarda los ejemplares que son respaldo de diferentes investigaciones y participa en la recopilación de lista de especies en peligro de extinción. El valor de la información que proporcionan los herbarios depende de la calidad de los especímenes, su número, procedencia, exactitud de su identificación, localización y los datos sobre los factores físicos, biológicos y etnobotánicos asociados al ejemplar. Entonces, recuerda Redowski en 1975, las actividades de los herbarios son investigación, enseñanza, servicio de información e identificación y labores básicas. Estas labores contienen un aumento de las colecciones, actualización de las colecciones, identificación, etiquetado, montaje de ejemplares, intercalado, prevención de plagas, conservación de las colecciones. Y aquí es donde comienza el proceso de herbolización. Voy a dejarles un clip de cómo hacer este proceso. Empezamos con la obtención y procesamiento de ejemplares para el herbario. Necesitamos hacer una colecta. Luego, un prensado, secado, etiquetado, identificación, montaje, encamisado, registro e intercalado. La documentación previa a la colecta es que debes de tener un permiso de las autoridades locales, no puedes ir a cortar ahí al monte sin permiso, estar enterado de las leyes que restringen o regulan la colección de algunas plantas, revisar literatura y ejemplares de herbario para obtener información sobre localización geográfica de las especies, fechas de floración y fructificación, abundancia de nombres, etc. Revisar mapas del estado y municipios en los cuales se va a colectar y, si es posible, revisar publicaciones específicas, o sea, floras y tesis sobre el área a visitar. Sería mucho mejor. Datos que se obtienen de tomar en el momento de la colecta. Ya estás ahí y tienes que poner la fecha de la colecta, el nombre de quien la colectó y el número de colecta. Cuando hablamos de la localidad, debes de poner paraje, distancia, ubicación exacta, poblado, ejido, municipio, estado, país y coordenadas como latitud, longitud y altitud. Los datos de la planta, ¿qué debe de ir ahí? Pues debe de venir abundancia, especies asociadas, nombre común local, forma de vida, tamaño, forma de crecimiento, longevidad, colores de las flores, color de fruto, olor, presencia o ausencia de látex o resina y color de corteza. ¿Cuáles son los datos de tipo etnobotánico sobre la planta? Si te interesa esta rama, puedes poner el criterio para el corte de fruto, volumen de recolección, frecuencia de la recolección, destino del producto, nombre del informante, etc. ¿Cuáles son esos datos específicos para plantas medicinales? Forma de preparación, usos, vía de administración, dosis, si se usa sola o mezclada con otras especies, dónde se consigue, en qué época del año, época de floración, sabor, aroma, color, calidad y su relación con las enfermedades.
Del dato sobre el hábitat, bueno, pues puedes poner tipo de vegetación, notas sobre geología, topografía, características de suelo, silvestre, tolerada, fomentada, cultivada, domesticada, riparia, ruderal, acuática o vegetación secundaria. Otro tipo de colecciones de interés son el banco de germoplasma, giloteca y palinoteca. Un banco de germoplasma es una colección de semillas. Por ejemplo, en el caso de Noruega, ellos tienen una bóveda ahí en la nieve con semillas con almacenamiento de 4.5 millones de entre menos 4 grados Celsius a menos 18. Pues se fundó en 2008 y estas semillas pueden durar más de un siglo. En México existen 5 bancos en los estados de Jalisco, Oaxaca, Coahuila y en el estado de México. Este último contiene el más grande del país, ubicado en la Universidad Autónoma Chapingo. Registran datos de hasta 38.645 especies, eso tan solo en 2017, donde participan cerca de 27 universidades. Se dice que en México hay una gran diversidad, precisamente por sus 32.000 especies, de las cuales hay 69 razas de maíz y que derivan a su vez 11.000 especies de diferentes tamaños, sabores y colores, que por cierto, estos últimos se ven influidos por la precocidad. Pasamos a la giloteca. Brevemente, una giloteca es una colección de maderas. En mayor o menor escala están representadas la propia flora de un país, así como también ejemplares de otras regiones del mundo. Y pasamos a la palinoteca. Primero, ¿qué es una colección de referencia de polen? Eso es la palinoteca, polen. Pues es una colección de referencia, una base de datos que permite consultar información documental rápida, breve y fiable sobre un tema en específico, y es un medio de consulta amplio que permite introducir al usuario en el conocimiento de un tema. La colección de referencia del Laboratorio de Palinología, en este caso estamos hablando del ENA en México, de la UNAM, es un catálogo físico y virtual de granos de polen, que actualmente abarca más de 100 especies de flora mesoamericana introducida. Estas están en Chiapas. ¿Y cómo se elabora una palinoteca? Bueno, pues se realiza una colecta de anteras, la parte reproductiva de la flor, ¿recuerdan? Masculina, que contienen claramente polen, el cual se extrae mediante un tratamiento químico que permite que las muestras sean observables al microscopio y que se registran mediante microfotografías. Se realizan descripciones morfológicas y mediciones de sus características. ¿Para qué sirve? Pues el polen es uno de los elementos que permite realizar reconstrucciones paleoambientales tanto de contextos arqueológicos como paleontológicos. En arqueología, el estudio de la flora local se enfoca a reconocer los diferentes usos que el hombre mantuvo con su medio ambiente, dentro de las cuales se puede reconocer el utilitario, alimenticio, ritual, medicinal por las alergias y esas cosas, ornamental e inclusive simbólico. La palinoteca permite agilizar la identificación de material polénico arqueológico. Les voy a dejar unos ejemplos de identificación con claves dicotómicas que, yo las representé en dos formas, en columna o la otra que sería en párrafo o en prosa, de, en este caso, diticum, para que al momento de hacer tu colecta puedas saber esas características morfológicas que te van a ayudar a definir si la especie que tienes es auténtica o incluso si has descubierto una nueva. Mucho éxito con tu colecta. Hasta luego.